Hola, hola Tauro, bienvenido, bienvenida Luz Alena. Gracias por estar conmigo nuevamente en una lectura más. Si eres nuevo, nueva, te doy la bienvenida. Gracias por conectar conmigo una vez más. Por los mensajitos tan lindos que ustedes siempre me dejan, por tanto amor, por tanto cariño. Deseo de corazón que cada acto de amor sea multiplicado con muchas bendiciones, con mucha prosperidad, con mucha abundancia a cada uno de ustedes. Mi querido Tauro, vamos a entrar a una lectura que va a ser bastante general. Si algo no resuena contigo, si la lectura no está resonando contigo, simplemente déjala fluir, déjala estar. Puedes ver tu luna ascendente Venus porque es muy probable que ahí también haya un mensaje para ti. Si deseas una consulta personalizada conmigo, la información se encuentra en la cajilla de descripción, en el primer comentario fijado. Ahí está mi número de teléfono, también están mis redes sociales, por si gustas seguirme por allá. Tauro, vamos a estar en paz, vamos a estar en calma con esta persona para canalizar su energía lo más limpia posible. Soltemos expectativas, soltemos cualquier emoción o pensamiento negativo hacia esta persona y vamos a dejar que la lectura fluya. El día de hoy estamos estrenando en el canal el tarot Viceversa. Como muchos saben, a mí no me gusta leer las cartas al reverso, pero este tarot en particular es muy vacilón y me gustó, entonces quise traerlo acá en el canal. Como saben ustedes, respiro profundo porque puedo sentir una fuerte energía para tu lectura. Tenemos el oráculo de los ángeles, el cual estaremos estrenando en el canal también. Aquí tenemos la energía, la cual saco antes para no extendernos tanto en la lectura, barajando y demás. Entonces tomo unos minutos antes para sacar tu energía. Y vamos a empezar con el oráculo de los ángeles. Y la carta dice, aquí tienes tu carta. La carta dice, dé una oportunidad a su relación, dedique tiempo a su pareja. Eso es lo que dice el oráculo de los ángeles para ti. Y puedo percibir, Tauro, que esta energía ni siquiera tiene que ver tanto directamente de ti hacia una relación o alguna conexión, sino que tú te has sentido como que esta persona ha dejado de amarte, ha dejado de dedicarte tiempo. Posiblemente hay una desconexión bastante importante. Tú sentiste que esta persona como que tú le dejaste de importar o de interesar como conexión, como relación. Se enfrió la situación. Hay un estancamiento muy fuerte de por medio, la cual estoy sintiendo que es algo que próximamente va a terminar. Ese distanciamiento, ese enfriamiento, lo que está pasando entre los dos. Sea que ustedes tengan una relación estable con esta persona o simplemente sea una conexión, vamos a entrar a ver un poco más. ¿Recuerda adaptar esta situación? Ok, sí. Posiblemente aquí hay un distanciamiento fuerte, como lo mencioné, un estancamiento donde ni siquiera está habiendo comunicación con esta persona o no hay buena comunicación con esta persona en estos momentos. Sea que tengas una relación o conexión, recuerda adaptar. Puedo sentir en la energía de esta persona que esta persona está como buscando la manera también de tener un acercamiento contigo. Sabe que ha dejado pasar mucho tiempo y puedo escuchar a muchos de ustedes decirme, esta persona se desconectó de mí hace mucho tiempo, lleva meses sin escribirme, lleva tiempo sin hablarme. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Puedo sentir que ha habido una evolución que los hizo desconectarse a los dos. Era necesaria la desconexión, que puede ser que lleve meses, inclusive 10 meses, quizás probablemente casi un año de desconexión. Y muy probable las palabras que yo tenga para decir aquí sean una burla para ti, porque ya has escuchado muchas veces el término que esta persona va a regresar, porque es lo que estoy sintiendo, siento cansancio en tu energía. Y recuerde que dice, dé una oportunidad a su relación.
Estás a punto de soltar, de abandonar una conexión fuerte que tienes con esta persona por el tiempo de espera que llevas, porque sientes como si las cosas no estuvieran avanzando en particular en esta relación o conexión. Y te voy a leer lo que dice cada carta y lo que dice abajo. Y dice, un tiempo de cambio, viene algo nuevo, use la tecnología con gran sabiduría. Y puedo observar que esta persona está a punto de escribirte, de llamarte y de buscarte. Esta persona está a punto de salir de un estancamiento, de un silencio profundo y total, en la cual se ha encontrado por mucho tiempo. Tauro, puedo observarlo y lo puedo sentir, pero simplemente es que te está costando mucho creerlo. Y tus dudas hacen que esta persona también dude. Y te lo voy a decir porque ustedes tienen una conexión fuerte espiritual y se hacen un espejo el uno al otro. Y puedo sentir que esa falta de confianza, esa ida y venida, es una situación de ambas energías. Tú siempre has sentido como que no tienes o no mereces, digámoslo así, el amor de esta persona. No tienes el amor de esta persona y como que no lo mereces, o como que simplemente era algo como muy complicado de darse y las actitudes que esta persona ha tenido te hizo sentir peor. Fue una situación donde tu autoestima se vio muy afectada, lo puedo percibir, y eso ha hecho que la conexión tuviera un momento como de explosión y de separación, para que pudiera haber una transformación en ambos casos, que esta persona realmente aprendiera a valorarte y que tú crecieras personalmente, te amaras más, ¿sí? Y no hablo de un amor tóxico, egoísta o egocentrista. Hablo de un amor hacia tu persona, hacia tus emociones, hacia tu cuerpo, tu mente, tu energía. En tu energía tenemos la carta del eclipse y dice un poderoso cambio de energía, un poderoso cambio de energía. Y puedo ver, porque como es la carta de los eclipses y han habido unos eclipses recientemente, que la energía de esos eclipses, de esos eventos astrológicos, te han ayudado a ti a ver las cosas de una manera diferente. Era como que te empezaron a bombardear en las áreas en las que necesitabas sanar. Empezaste a sentir ansiedad por no saber de esta persona nuevamente, empezaste a revisar sus redes sociales, empezaste como a sentir la necesidad de buscarle y estoy sintiendo todo esto, Tauro. Pero estás a punto de llegar a un clímax en esta situación porque el recuerdo de las emociones, sentimientos y el cansancio emocional y psicológico que has sentido a través de estos eventos te están llevando a las respuestas correctas. Lo que estás pensando en este momento es correcto. Definitivamente te faltó más amarte a ti. Te faltó poner límites. Te faltó esa autoestima, ese quererte tú. Y puedo ver que con la carta del medio que me habla de dulces recuerdos y es el hada de las hojas secas, por decirlo así, me habla de que es una situación que se ve casi muerta, pero que esto no ha terminado de llegar a su fin. Dale una oportunidad a su relación. Recuerda lo que dice esta carta. Y vamos a entrar directamente al tarot y vamos a pedir asistencia a los ángeles, arcángeles, guías espirituales, seres de luz, maestros ascendidos, respectivamente, hacia Tauro. Ok. Tenemos el 4 de espadas, viceversa, el 6 de espadas, viceversa, el 8 de copas, viceversa, y el carro está de frente. Puedo ver los meses, el tiempo, el estancamiento, el dolor,
pero esta persona se fue con sentimientos, no creas que no. Y podemos ver como un eclipse, hay la luna y el sol juntos. Definitivamente aquí hay una conexión fuerte entre ustedes. Yo no puedo decir que ustedes sean almas llamas gemelas. Para algunos sí, para otros no. Esto va a ser muy de tu creencia y de tu sentir, porque este tipo de conexiones se sienten a nivel de todo tu cuerpo, energía, pensamiento y corazón. Es una situación que abarca profundamente tu energía. Y para cada uno, la templanza viene. Esta persona viene. Y la carta del sol de frente. El sol de frente y la muerte. Y la muerte la tengo como otra carta que venía después de esa, que me habla de la transformación que está entrando o la transformación que ustedes están viviendo. Te traicionó, se fue con alguien más, lo puedo ver. Pero es una situación que está quedando atrás. Y es una persona que está sanando porque es la carta del sol. Esta persona está entrando en una transformación muy fuerte. Después de esa transformación, esta persona, mira que el caballero de espadas está de frente. Esta persona va a venir a tener una conversación aclaratoria contigo. Tengo la templanza, el carro, veo muchas cartas de comunicación, que ahorita las cosas se vean estancadas. Eso no quiere decir que esta persona está a punto de regresar a tu vida. No me están dando tiempo, porque veo que ustedes tienen una conexión fuerte espiritual que me habla de que el tiempo divino, ¿me entienden? Me hablan más de dejar, soltar y trabajar en tus miedos internos, en qué fue lo que fallaste, más que en el regreso rotundo que tiene esta persona hacia ti, porque va a regresar y en el momento que lo haga viene con las cosas claras. Recuerda que es la carta del sol y tenemos la muerte. Es una persona que está pasando una transformación que cuando lo veas no te lo vas a creer. Y era necesario para traerte a esta persona con un cambio real. Y que no sea la típica persona que viene, va, que está y no está. Tú no querías eso para tu vida, Tauro. Pero había un amor muy fuerte. Y el universo les va a cumplir el deseo de poder estar juntos, pero primero tenía que haber una depurificación de situaciones y cosas en la personalidad y en su forma de ver la relación o conexión que tenía que sanarse. Y a veces la sanación requiere de tiempo, de un buen tiempo. Es fuerte pasar por esto. Tú también te has sentido en esa sensación de ansiedad, de dolor, pero que era necesaria. Y recuerda lo que dice esta carta. Dale una oportunidad a esta relación. Dedíquele tiempo a su pareja. No creas que ha sido tiempo perdido. Lo que ustedes no han podido vivir en medio de esta separación, lo van a poder vivir muy pronto. Pero no te apegues a cuándo será el día o el momento. Solo fluye y prepárate. Tauro, gracias por conectar conmigo una vez más. Te envío un beso, un fuerte abrazo. Chao, nos vemos en una próxima lectura.